7 trompetas, que son el séptimo sello. En el capítulo 8, iniciamos el capítulo 8, el séptimo sello va a abrir a 7 trompetas, y hoy es lo que vamos a ver. En este día vamos a ver esas 7 trompetas. Y bueno, vamos a leer el capítulo 8 desde el versículo 1 al versículo 5, que sería como la antesala a empezar este juicio con las trompetas. Dice el capítulo 8:1: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Antes de que empiecen los juicios de las trompetas, ya los juicios de los sellos fueron juicios muy difíciles, muy duros para la humanidad. Muchas personas murieron a través de esos juicios. El propósito de Dios con estos juicios es juzgar a las personas que no han creído en Él. También darle la oportunidad a otros para que crean. Pero realmente ese periodo de la tribulación es un juicio sobre las personas que no han creído en Él. Es el gran día de la ira del Señor. Pero antes de iniciar con las 7 trompetas que van a subir en intensidad el juicio y las consecuencias sobre los moradores de la tierra, aparece este séptimo sello y dice que hay silencio en el cielo. Este cuadro, a ver, lo vemos aquí, Luis, por favor. ¿El otro? Se lo puse, fue a los niños. No. Este cuadro aquí en este silencio nos recuerda un momento en la adoración en el templo. Ya lo habíamos visto anteriormente también. Ya lo habíamos visto también cuando habla de las oraciones de los santos, y nos vuelve a recordar ese momento en el que en el tabernáculo o en el templo se denominaba la hora del incienso o la hora de la oración. Lo que pasaba en ese momento es que el sacerdote tomaba unos carbones que estaban encendidos del altar donde se hacía el sacrificio, y ese sacerdote llevaba esos carbones en un incensario, se metía al lugar santo, y en el lugar santo donde estaba el altar de incienso, él ponía esos carbones en el incienso, y el incienso salía como una esencia aromática, y todo el humo del incienso entraba a la presencia de Dios en el lugar santísimo. ¿Recuerdan que decíamos? Decíamos que nadie podía entrar al lugar santísimo. Solamente podía entrar el sacerdote una vez al año al lugar santísimo, pero lo único que sí entraba todos los días continuamente en esos sacrificios al lugar santísimo, ¿qué era? Las oraciones de su pueblo. Las oraciones de su pueblo era lo único que entraba a la presencia del Señor. Y hacemos otra vez la reflexión, ¿no? Hacemos otra vez la reflexión de qué importancia tiene la oración para el creyente. Aquí dice que son las oraciones de los santos. Si quieren ahí mirar conmigo el versículo 3, dice: vi un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones ¿de qué? De todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. O sea, estas oraciones fueron añadidas a las oraciones que ya se estaban haciendo anteriormente, y Dios va a responder en base a estas oraciones. Y qué lindo volver a pensar y a meditar que nosotros físicamente no podemos entrar a la presencia de Dios hoy, pero que sí entra a la presencia de Dios continuamente. Nuestras oraciones entran continuamente a la presencia del Señor. Dios está escuchando todas las oraciones. Allí el artículo son las oraciones de los santos. Todas las oraciones de los santos están siendo escuchadas por Dios. Y uno vuelve y hace la reflexión y dice, quizá en este momento de su vida, no sé cómo estaba hace un mes, 2 meses que vimos este capítulo 4, pero hoy vuelve el capítulo 8 a recordarnos que para Dios la oración es muy valiosa. Es más, que Él está intercediendo por nosotros cada día. Y la oración para el Señor es muy valiosa. ¿Y cómo está invirtiendo en esa vida de oración? ¿Cómo está invirtiendo en esa vida de oración? ¿Usted sí ha sentido que sus oraciones no pasan del techo?
tiene que estar tranquilo y confiado en que Dios escucha la oración de sus hijos. Dios escucha la oración de sus santos, que no llegan más allá, que Dios no responde. Bueno, no responde muchas veces como nosotros queremos que sea la respuesta, pero Dios siempre está orando. Dios escucha las oraciones de sus hijos. Y ese cuadro vuelve aquí a presentarnos ese momento en el que hay una petición y hay un clamor. El clamor de estas personas que están aquí clamando por la justicia de Dios. Hay otro cuadro aquí, dice versículo 4, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario. Inmediatamente después de esas oraciones viene una acción, porque Dios va a responder en base a las oraciones que están haciendo los santos en su presencia. Y dice, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bueno, antes de llegar otra vez a ese momento de los juicios, lo que podemos ver aquí también es otro momento interesante que se nos viene a la mente bíblicamente. Isaías, si quieren vamos a Isaías capítulo 6. Ahí rápidamente vamos para Isaías capítulo 6. Capítulo 6 de Isaías, en el versículo 1. Capítulo 6 de Isaías, en el versículo 1. En el capítulo 6 de Isaías, en el versículo 1 dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo. Dice, hay una visión que tiene Isaías. Isaías. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, la casa se llenó del humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Con qué limpió el ángel a Isaías? Con un carbón que tomó ¿de dónde? Del altar. El mismo cuadro que estamos viendo aquí en el capítulo 8 de Apocalipsis, en el altar hay carbones encendidos. Y ahora estos carbones que son tomados del altar van a ser lanzados, dice, a la tierra. ¿En símbolo de qué? Quizá el mismo símbolo que está hablando con Isaías, de tocar a Isaías con ese carbón y limpiarlo. Y seguramente lo que está haciendo Dios, lo que podemos ver aquí con estos juicios de Dios, es que Dios está purificando, Dios está limpiando. Estos carbones encendidos tienen como símbolo a nuestra mente esa limpieza del corazón, en primer lugar de Isaías, allá en Isaías, pero aquí en este cuadro nos está mostrando que Dios va a limpiar a la tierra y a los habitantes de la tierra también con estos juicios que está trayendo y que va a seguir trayendo sobre la tierra. Para Dios es muy valioso la limpieza del Hijo de Dios. Es muy valioso la santidad y la santificación del Hijo de Dios. Dios quiere una iglesia santa, pura. Es más, en el libro, ya lo vamos a ver más adelante, pero en el libro de Efesios dice que Él la amó. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a ¿quién? A la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a ella, a él mismo, como una iglesia sin mancha y sin arruga.
habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra. ¿Qué significa? Que Dios está obrando en la iglesia y en el corazón de cada persona para limpiar su corazón, para presentárselo a Él mismo un día glorioso. Nuestro deseo como creyente debe ser una santificación de nuestra vida. Nuestro deseo y nuestro anhelo como creyente debe ser presentarnos delante de Dios en pureza y santidad, porque Dios ama la pureza y la santidad. Dios es un Dios santo. No hay en Él ninguna contaminación. Nosotros hemos sido lavados, dice la palabra, hemos sido justificados, hemos sido santificados a través de Cristo Jesús. Ya somos salvos. Y ahora sigue un proceso de santificación en el que el Señor obra en nosotros de tal manera que nosotros podamos presentarnos un día delante de Él santos. Santos. Dice Pablo, no persevero en el pecado para que la gracia abunde. Era la reconvención que le hacía, creo que a los hermanos de Gálatas. Entonces pequemos porque ya que... No. El creyente verdadero, en agradecimiento a Dios y en adoración a Dios, va a buscar una vida en santidad, porque Dios lo está santificando a través de su palabra, a través de la relación unos con otros, para presentárselo a Él mismo como una iglesia sin mancha, arruga y sin contaminación. Qué linda la vida en santidad, ¿no? Es muy lindo pensar que Dios está obrando en nosotros para presentarnos puros ante Él. Y es muy lindo pensarlo así porque muchas veces también uno está desilusionado, uno está frustrado. Gracias, mi mamá Isidro. Uno está desilusionado, uno está frustrado, de pronto muchas veces uno está cansado y de pronto uno está pensando en que voy a rendirme, voy a dejar todo y a tirarlo todo a la basura. No, mis hermanos, Dios está obrando en nuestra vida de una forma tan linda que no nos deja rendirnos porque Él quiere presentarnos puros y limpios delante. Piensa en su vida, ¿no? Antes de ir con los juicios, piensa en su vida. ¿Cómo está su vida con Dios de tal forma que usted está buscando la santidad de su vida cada día? ¿Cómo se está presentando ante ese altar del Señor con sus oraciones para pedirle y rogarle al Señor que le permita una vida en santidad como Él es digno delante de Él? Es una reflexión quizás ahí. Isaías fue limpiado con ese carbón del altar. La tierra va a estar siendo limpiada con ese carbón del altar. Nuestra vida debe ser una vida en santidad porque Dios busca que esos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo está su vida de santidad ante Dios? ¿Está buscando una vida de santidad? ¿Una vida que aborrece el pecado? ¿Una vida que detesta el pecado? ¿Una vida que no ama el pecado, que no se deleita en el pecado? ¿Una vida que realmente está luchando contra el pecado? Amén. Gloria a Dios. Eso debe buscar, eso debemos buscar como la iglesia del Señor. Y dice que el versículo 5, después de ese paréntesis, dice, el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, ¿el séptimo sello qué es? El séptimo sello es el inicio o la preparación para las 7 trompetas. Ese séptimo sello va a abrir las 7 trompetas. Dice el versículo 6. Dice el versículo 6. Y los 7 ángeles, vamos a leer todos los primeros 4 hasta el 12, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruido. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó en el cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta
Y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Y aquí empiezan a pasar cosas tremendas, ¿no? Si quieres del siguiente, aquí, bueno, creo que no se alcanza a detallar todo en esa imagen, pero acá empiezan a pasar juicios terribles y tremendos. Y recuerden que el libro de Apocalipsis tiene como objetivo principal mostrar a Cristo y revelar a Cristo para darle a la iglesia que está sufriendo ánimo en medio de esa persecución. Están siendo perseguidas las iglesias. Y uno piensa, ¿cómo puede dar ánimo esto que acabamos de escuchar acá, no? ¿Cómo da ánimo pensar en todos estos juicios que vienen sobre la tierra? Y dice, vamos a ver las trompetas uno a uno. Los juicios van a ir subiendo en intensidad. Ya vimos los sellos, pero ahora van a ir subiendo en intensidad. Pero hay algo que nos recuerda y nos viene a la memoria. Todo esto que vamos o que leímos en este momento aquí en Apocalipsis nos va a recordar también a los juicios que vinieron a una nación que fue muy dura con el pueblo de Israel y que Dios tuvo que sacarlos con mano poderosa. ¿Recuerdan esa nación? Egipto. Nos va a recordar mucho de los juicios a Egipto en el que Dios quería mostrarles a los egipcios quién era Dios y que Él era el Dios de Israel. Y seguramente esto también es lo que está pasando acá. Dios quiere mostrarle a las personas quién es Dios, porque ellos saben que el juicio viene de parte de Dios, pero también a otros mostrarle que ese Dios que siempre fue predicado es el Dios que está trayendo todos estos juicios. Deben arrepentirse. Ese es el llamado al arrepentimiento. Esto va a ser un momento muy tremendo cuando esto acontezca. Dice la primera trompeta: granizo y fuego mezclados con sangre, y la tercera parte de los árboles y toda hierba verde murió. Y es pensar en todos estos juicios, a veces es muy difícil cuadrarlos en la cabeza, pero creo que no hace falta explicar cómo todos estos elementos y todos estos juicios se van a unir, porque esto va a ser lo sobrenatural de Dios. Bueno, todo esto que nos habla, toda hierba verde muere. Imagínense qué implica que toda la hierba verde de la tierra muera. ¿Qué implica eso? La producción, los alimentos, el desequilibrio natural y económico va a ser muy complicado, porque todo eso se va a afectar. Se afecta el campo, se afecta la producción, se afectan los elementos, se afecta la economía. La tercera parte de los árboles también van a morir, porque van a ser quemados con este granizo que sale granizo y fuego mezclados con sangre. Es literalmente esto es lo que el Señor va a traer y va a enviar como primera trompeta. La trompeta dice que como una gran montaña ardiendo. No es una montaña, porque él está utilizando esa figura de lenguaje para comparar, que dice como una gran montaña. Seguramente lo que vio Juan es como una masa de tierra cayendo, ardiendo, y fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. No es difícil para nosotros pensar eso mirando el contexto bíblico, ¿no? Que el mar se convierta en sangre ya pasó una vez, ya pasó en los juicios a Egipto, ya pasó en ese momento de las plagas. El mar se convirtió en sangre, y no significa que el mar se convirtió en un color rojo. Literalmente significa que se convirtió en ¿qué? En sangre. Más adelante va a decir que hay otra que va a decir sangre como de muerto. Entonces, en sangre, ¿y qué implica que las aguas se conviertan en sangre? Lo que implica que las aguas se conviertan o que el mar se convierta en sangre es que también los seres vivientes que están en el mar van a morir. Y es lo que dice ahí, ¿no? Versículo 9. Murió las seres vivientes, tercera parte de todos esos animales marinos mueren. Pero también dice que la tercera parte de las naves, y aquí la palabra naves está refiriéndose a barcos, embarcaciones, todo lo que navega en el mar. En la actualidad encontré que hay aproximadamente 58,000 embarcaciones ahí navegando por el mar, por el océano. 58,000. La
tercera parte de esas naves o de esos barcos va a ser destruida, va a generar un caos, va a generar un momento muy complicado en la historia de la humanidad. Dice que la tercera trompeta, en el versículo 10 y versículo 11, dice que al tercer ángel tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y lo mismo seguramente lo que Juan vio es un cuerpo celeste cayendo del cielo, como más o menos un meteorito, como una gran antorcha, dice, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre la fuente de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o sea que se volvieron amargas. Se convirtió en una amargura y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces la tercera trompeta, las aguas se convierten en algo amargo y las personas mueren por tomar esa agua. Y la cuarta trompeta dice que la tercera parte del sol y la luna y las estrellas se oscurecieron y que la tercera parte del día se convirtió en ¿qué? En tinieblas. Otra vez nos hace acordar a los juicios de Egipto, donde Dios también trajo oscuridad y tinieblas y caos. Dios está juzgando acá a los habitantes de la tierra, a los moradores de la tierra. Ese momento va a ser un momento muy complicado. Ese momento va a ser un momento muy difícil. Un momento en el que se va a mostrar el juicio de Dios de una forma muy clara. Dice el versículo 13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y algo que vamos a ver aquí, que va a empezar a pasar en Apocalipsis, es que Dios va a empezar a hacer una distinción entre aquellos que son los moradores de la tierra, los habitantes de esta tierra, los que tienen deseos de vivir para esta tierra, y aquellos que son los habitantes de la ciudadanía celestial. Y entonces aquí cuando miramos y dice, ay, 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 de los que moran en la tierra, nos hace una referencia aquí rápidamente, ahí en el contexto del libro, al capítulo 13, versículo 8 de Apocalipsis. Si quieren ahí pasar la hojita, capítulo 13, versículo 8 de Apocalipsis, ahí pasar una hojita, 13, 8 de Apocalipsis. 13:8 de Apocalipsis dice lo siguiente, dice, y la adoraron todos quienes, los moradores de la tierra. ¿Y quiénes son esos moradores de la tierra? Y ahí lo explica muy bien, ¿no? Dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, hay una distinción entre los moradores de la tierra y los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ya vamos a dar más detalles en los capítulos siguientes, son los próximos capítulos. Nos está diciendo esto. Estos juicios van a venir también en gran manera específicamente sobre aquellos que decidieron dar la espalda a Dios. Y ya vamos a ver cómo termina el capítulo 9. Está haciendo una distinción y empieza a hacer una distinción entre aquellos que son los moradores de esta tierra, que adoran esta tierra, que están agarrados a esta tierra. Eso es una buena reflexión para nosotros también. ¿Cuántos desean irse con el Señor hoy? Amén. La mitad más o menos. La otra mitad está agarrada a esta tierra. Y piénselo bien. No quiero decir que los que no dijeron amén estén agarrados a esta tierra, pero si somos sinceros, ¿qué tanto deseo tenemos por irnos con el Señor? Piénselo. ¿Cuál es el deseo? ¿Qué tanto deseo tenemos por irnos con el Señor? Y usted empieza a pensar, no, yo la verdad, yo no anhelo eso mucho. Sinceramente, yo la verdad no anhelo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás su corazón y su mirada está muy puesta sobre esta tierra. Piénselo bien. Su familia lo agarra a esta tierra y en cierta forma sí, porque es la lucha que tenemos con nuestro pecado, ¿no?
Yo quisiera estar por muchos años más con mi esposa y con mis hijos. ¿Es bonito? Es bonito, es un privilegio, es un regalo de Dios. Entonces muchas veces las cosas de esta tierra nos agarran a esta tierra. De pronto usted dice, uy, no, Señor, no vengas todavía hasta que me case, dicen los muchachos, ¿no? Señor, no vengas todavía hasta que me case. ¿Qué lo agarra? El matrimonio es algo de esta tierra, ¿sí o no? Porque en la eternidad dice el Señor que no que vamos a ser como los ángeles de Dios, que ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, seremos como Él. O sea que no vamos a tener esa relación de esposo-esposa en el cielo. O sea que mire a su esposa, mírela rápido. Luis, tú no eres mi esposa. Mira a su esposa. Solamente es algo de esta tierra. En la eternidad no va a tener esposo-esposa. Todos vamos a ser hermanos. ¿Qué lo tiene agarrado a esta tierra? ¿Usted es un morador de la tierra o es un morador del cielo? Piénselo bien, porque su corazón y su mirada debería tener puesta allá en el cielo, no en las cosas de esta tierra. Y las cosas de esta tierra van y vienen. Pero la situación aquí está mostrando que Dios va a traer juicio sobre aquellos que aman el sistema mundo de esta tierra, que tienen por sus deseos los deseos de esta tierra, que sus deseos son los deseos de las personas que no conocen al Señor. Y esa es la distinción que se va a abrir. ¿Qué tanto ama usted a esta tierra? ¿Qué tan agarrado está usted de esta tierra? Si en este momento el Señor viniera, usted diría, uy, qué chévere, Señor, ven pronto. Amén. ¿Nos vamos con el Señor? Bueno, hay deseos, ¿no? Hay deseos de pronto, yo quisiera que mi esposo fuera salvo, que mi hija, que mi tía, que el vecino fuera salvo. Y eso es un lindo deseo. Pero nuestro deseo y nuestra mirada debería estar en la tierra. Miren Filipenses capítulo 3. Vaya a Filipenses capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 17. Vamos a leer desde el 17. Dice el 3:17. Hermanos, sed, ¿sí llegaron ya? Filipenses 3:17. ¿Sí? ¿Cómo van los niños con ese trabajo de pintura? ¿Cómo van los niños con ese trabajo de pintura? ¿Cómo vamos con ese trabajo de pintura? Muy bien. Capítulo 3, versículo 17 al 21 del libro de Filipenses. Pablo está escribiendo aquí a los hermanos en Filipos y les dice lo siguiente: hermanos, sed pues imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y entonces, bueno, algo así estaba predicando el Sebas hace 8 días, ¿no? Sed imitadores de mí y condúzcanse así como yo les he mostrado, dice Pablo. En versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, ¿qué son qué? Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y por qué estos hombres son enemigos de la cruz de Cristo? Versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el qué, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo. Aquellos que piensan en lo terrenal son moradores de esta tierra, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué los tiene atados? Las cosas de la tierra los tiene atados. Dice que su deseo, su Dios es el vientre. ¿Qué significa eso? Que están siempre buscando cómo llenar su vientre, cómo satisfacer su carne, no que están comiendo para vivir. Pero hay personas que viven solamente para los deleites de esta carne. ¿Esas personas son creyentes? No son creyentes. Esas personas no tienen su mirada en las cosas terrenales, en las cosas celestiales.
Esas personas tienen su mirada en las cosas terrenales. No está mal tener cosas aquí, en esta tierra, eso no está mal. Pero si uno vive para esas cosas y su deseo y su objetivo son esas cosas, tiene que examinar su corazón, porque puede ser que usted no es creyente. Puede ser que usted no es creyente. Si usted lo tiene atado, las cosas de este mundo y las cosas terrenales, y si usted vive para las cosas terrenales y esa es su preocupación todo el tiempo, tiene que examinar su corazón porque puede ser que usted no ha creído en Cristo como su Salvador. Dice aquí muy claramente, ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos, no son amigos de Dios, ¿son qué? Enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Entonces estamos haciendo una clara distinción en aquellos que van a adorar y a vivir para las cosas terrenales y aquellos que van a adorar y a vivir para las cosas celestiales. ¿En qué grupo está usted? ¿Está en los que aman las cosas terrenales o están en los que aman las cosas celestiales? Piénselo y medítelo, porque si usted está amando las cosas terrenales por encima de Dios, tiene que examinar su salvación. Puede ser que usted no es creyente en Cristo Jesús. Y puede ser que diga sí, 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 pero realmente es no, no, no. No es. Y es mejor que analice eso rápido, porque pensando que va a ir a la eternidad, de pronto va a una condenación eterna en el infierno. Entonces tiene que pensar en qué es. Ahorita si quiere hablamos, Ruth. Tiene que pensar entonces en qué es. Una persona que está poniendo su confianza, su mirada en las cosas terrenales o en las cosas celestiales. Aquí, aquellos que ponen su mirada en las cosas terrenales, dice el Señor, no yo, que son los enemigos de la cruz de Cristo. Solo piensan en lo terrenal. Dice el versículo 20, miren el contraste que hacen. Mas nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? Hay un contraste grande, ¿no? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahí está una persona que piensa en las cosas celestiales. ¿Está esperando a quién? Al Señor Jesucristo. Esa es la mirada y es el pensamiento de alguien que vive amando y deseando las cosas celestiales. Está deseando y anhelando la venida del Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y es muy lindo pensar que esa distinción se marca tan claramente. No hay duda de quiénes son y quiénes no son. No hay duda de que aquellos que aman las cosas celestiales, que ponen su mirada en lo celestial, que no tienen su corazón agarrado a las cosas terrenales, esas personas son los moradores del cielo. Los otros son los moradores de la tierra. Y cuando llegamos aquí al capítulo 8 de Apocalipsis, dice el versículo 13, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, los moradores de la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar. Esa expresión de ay, ay, ay es una expresión de lamento, es una expresión de dolor y es una expresión que dice las cosas que han pasado son duras. ¿Vieron? Es duro todo esto que pasó en estas primeras 4 trompetas, pero ay, 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 ¿por qué? Porque aún lo peor todavía está por venir. Lo peor aún ahora está por venir y ahora se va a enfocar no en las cosas naturales, sino que se va a enfocar específicamente, va a ir hacia los moradores de la tierra. Y Dios va a utilizar algo terrible, y ya vamos a verlo, Dios va a utilizar algo terrible para traer juicio sobre los moradores de la tierra, sobre los moradores de la tierra. Es difícil lo que está pasando acá. Vamos a ver. Dice, capítulo 9, versículo 1 al versículo 12.
capítulo 9, versículo 1 al versículo 12. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Tremendo cuadro aquí este momento. Tiene muchas figuras, muchas referencias a cosas. Algunos comentaristas han dicho que quizá este es uno de los pasajes que es más difícil de interpretar en todo el libro de Apocalipsis, por todo lo que está diciendo acá. Pero vamos a verlo pasaje por pasaje, versículo por versículo. Bueno, el quinto ángel tocó la trompeta, dice el versículo 1. Dice: y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Bueno, una estrella. Las estrellas anteriormente mencionadas, una de esas estrellas cayó, generó una catástrofe anterior en un sello. Ahora en una trompeta también vimos una estrella cayendo hacia la hierba, hacia el mar, hacia los ríos, que era la estrella de Ajenjo. Pero aquí hay una diferencia cuando él dice estrella. A esta estrella vamos a interpretar que estrella no es un objeto. Esta estrella tiene que ser un ser. ¿Por qué? Dice: cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. A una estrella y a un objeto no se le van a dar llaves. Dársela a alguien que tiene la capacidad y el razonamiento para utilizar esas llaves. Entonces está hablando de un ser. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo. ¿Quién abrió el pozo del abismo? La estrella que cayó del cielo. O sea que aquí tiene que estar hablando de un ser. No está hablando de un objeto. Está hablando de un ser. Él abrió la llave, él abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo y se oscureció, y del humo salieron. O sea que aquí estamos viendo algo. Lo primero, esta estrella es un ser. Ahora, ¿cuál ser es esta estrella? ¿A quién hace referencia este ser? Pero lo segundo que podemos ver aquí es que este ángel que abre, o esta estrella que abre el pozo del abismo, fue dado por un ángel que fue enviado por Dios. O sea, ¿quién está enviando a la estrella a abrir el pozo del abismo? Dios mismo, a través del ángel. Hay algo que nosotros vamos a ver siempre en todos estos juicios de Apocalipsis. Lo que vamos a ver en estos juicios de Apocalipsis es que Dios está controlando todo. Y Dios es el que está enviando todas estas cosas para su juicio y para sus propósitos, para cumplir su propósito y su objetivo. Todos estos seres que van a salir de acá son seres que prácticamente están siendo autorizados por Dios y enviados por Dios en principio para que hagan lo que tienen que hacer por el tiempo que Dios les dice que lo hagan,
mostrando que Dios es el soberano, que tiene todo bajo control, que tiene todo el poder. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Estas cosas porque sí, porque de un momento pasaron y ocurrieron. No, no, no. Todo esto está siendo dirigido por un Dios que está controlándolo todo. Porque ese es el Dios de la Biblia, ¿no? Es el Dios que controla absolutamente todas las circunstancias. ¿Se le salió a Dios alguna cosa de control en algún momento? ¿Alguna cosa, algún momento de la historia uno dice, uy, no, se le salió a Dios de control eso? ¿Sí? No, no, no. Dios es el Dios de la historia. Todo lo que ocurre en la historia y todo lo que ocurre en el mundo y todo lo que ocurre en la iglesia y todo lo que ocurre en su vida, Dios lo tiene todo bajo ¿qué? Control. Podemos confiar en este Dios. Este Dios es maravilloso. Dios tiene todo bajo control. Y usted dice, pero ¿por qué esto? Yo no sé, pero Dios tiene todo bajo control. ¿Puede confiar en este Dios? Muchas veces no va a tener respuesta sobre eso que le está afligiendo quizás su corazón en cierto momento de la vida, pero hay que confiar, porque este Dios tiene todo bajo control. ¿Quién es este ángel entonces? ¿Quién es? Miremos Lucas capítulo 8, versículo 31. Lucas 8:31 y vamos a intentar interpretar bíblicamente con todas las herramientas histórico, gramatical, literal. Lucas capítulo, ¿qué les dije? 8:31. Está hablando de un endemoniado. Dice un endemoniado en la tierra de los Gadarenos. Y dice que este hombre endemoniado tenía ciertas características. Vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo la cadena era impelido por el demonio a los desiertos. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y él dijo, ¿qué dijo? ¿Eres qué? Demoníacos, de espíritus que le denomina aquí espíritus inmundos o demonios, prácticamente, de eso es lo que está hablando. ¿Y cuántos eran estos demonios que estaban en este hombre? Dice que eran muchos. La legión nos trae un término militar en ese momento, que eran una legión tenía 6,000 soldados. Una legión tenía 6,000 soldados. Puede ser que está haciendo la referencia aquí a que cuántos demonios tenía este hombre. Puede ser. Son muchos. Quizás 6,000. Por eso quizá el término que dice legión. Legión porque son muchos. Pero ¿qué le dice el versículo 31? Al abismo es denominada o mencionada como la habitación de los demonios, de los espíritus inmundos, de aquellos demonios que se rebelaron, ángeles caídos que se rebelaron con Satanás. El abismo sería la habitación de los demonios. Y lo que nos está diciendo Lucas es que los espíritus le dicen que no los mande ir al abismo. O sea que ellos estaban fuera, pero en el abismo, lo que vemos en Apocalipsis es que en el abismo hay unos demonios que están encarcelados también, que son los que van a ser soltados en ese momento en Apocalipsis capítulo 9. Esa es la habitación de los demonios. Miremos otro pasaje ahí en Lucas que quizá nos da otro poquito de luz. Capítulo 10, versículo 18 del libro de Lucas. Entonces el abismo
quizá la habitación de los demonios, seguramente la habitación de los demonios. Y dice el versículo 18 de Lucas 10, 17. Volvieron los 70 gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y versículo 18, Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como ¿qué? Como un rayo. Y les dice, no se maravillen de eso. Ustedes hagan lo que tienen que hacer. No se maravillen de que se les atan demonios, no se maravillen de eso. Yo lo vi caer. Ustedes lo que tienen que hacer, no enfocarse en esas cosas, sino enfocarse en lo que tienen que hacer, predicar el evangelio. Listo, no se maravillen de eso. Yo veía a Satanás caer como un rayo. Y entonces, cuando hablamos de esa referencia y volvemos a Apocalipsis capítulo 8, al capítulo 9, es muy interesante porque dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. Pero la estructura gramatical de este pasaje, de esta frase específicamente, dice, vi a una estrella caída del cielo. O sea, a una estrella caída. No que está cayendo en ese momento, sino que ya cayó. Y básicamente cuando nosotros hablamos de los demonios, hablamos de ángeles ¿qué? Caídos. La referencia a este pasaje, seguramente viendo esta interpretación y viendo el contexto bíblico, es que aquí a quien está presentando este personaje es Satanás. Satanás es el que se menciona aquí como esta estrella caída, a quien se le van a dar las llaves del abismo. Y esto es muy interesante también en esa doctrina de la angelología, que es el estudio de los ángeles, porque Satanás no es el dueño del infierno. Satanás no es el señor del infierno. Satanás ni siquiera tiene la autoridad en el infierno. Es más, ni siquiera tiene la autoridad sobre estos ángeles caídos. Sí, él los gobierna, sí, él los dirige, pero por ejemplo, ¿el abismo tiene acceso al abismo? Aparentemente lo que dice aquí es no tiene acceso al abismo, pero un día se le va a dar el acceso al abismo con las llaves del abismo. Esos demonios, espíritus encarcelados, demonios, ángeles caídos, van a salir a la tierra. Van a salir a la tierra. ¿Y qué va a pasar? Entonces ya nos respondimos las preguntas, ¿no? Ya nos respondimos las preguntas. ¿Quién es seguramente la estrella caída? Satanás. ¿Qué es el abismo? La habitación de los demonios o los espíritus malignos, mejor identificado como ángeles caídos. Y aquí empieza ese pasaje, ¿no? Lo que nos va a describir, o más bien, nos va a describir a esos ángeles caídos o demonios que salen del abismo. Y la descripción es terrible, ¿no? Fueron leyendo y nos dimos cuenta de un montón de cosas que realmente no entendemos completamente. Pero dice aquí, versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Langostas y escorpiones es la referencia. Como langostas, pero después dice tienen como tienen poder los escorpiones. Los escorpiones los dice también más abajito en el versículo 10 y nos ayuda también a entender eso. Tenían colas como de ¿qué? De escorpiones y también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Durante 5 meses. Escorpiones. Bueno, hay varias cosas que vemos acá. Ellos salen, en primer lugar, ¿por cuánto tiempo? Entonces, hay 3 cosas que vemos aquí de estos espíritus de demonios. Dice, solo tendrán actividad ¿por cuánto tiempo? 5 meses. Ellos no van a poder matar, sino que van a ¿qué? A atormentar. Y seguramente por eso es que están referenciados como escorpiones. ¿Alguna vez lo picó un escorpión? ¿Alguno lo picó un escorpión? ¿Sí? ¿Y cómo le fue? ¡Ay, qué lindo que me pique uno! Decía una canción que cantaba mi papá. El alacrán, crán, crán, ¡ay, me va a picar! El alacrán, crán, crán,
sí me va a picar. Me acuerdo que nosotros íbamos a la finca de mi abuelito en Pandi, Cundinamarca, por aquí saliendo por la autopista, hacia allá, hacia arriba, hacia Pandi. Y siempre que llegábamos a la finca de mi abuelito teníamos que hacer aseo, porque esa finca siempre estaba llena de cosas. Y pues teníamos que hacer aseo precisamente para eso, porque uno no sabe en una finca qué tantos bichos pueden haber si uno no hace aseo. Y llegamos a la finca y me acuerdo que un día estábamos ahí haciéndole aseo ahí a la casa de la finca y en medio de eso, de las botellas de cerveza que tenía mi abuelito, ¿no? Que tenía mi abuelito, por las que tenía mi abuelito, papá, mate ese escorpión, dele a ese escorpión, porque era peligroso el escorpión. El escorpión lo veíamos esta semana con los muchachos del seminario ahí en Apocalipsis. El escorpión produce un dolor muy intenso produce el escorpión. Puede ser que no lo mate, pero el dolor que produce la picada del escorpión es un dolor muy intenso, muy doloroso, muy doloroso. Entonces, estos seres tienen la autorización de parte de Dios de salir a generar ¿qué? Dolor, a producir dolor. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra. Y mire que ahí está muy clara la distinción. Que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, seguramente los árboles que quedaban, a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son los que no tienen quiénes son los que tienen el sello de Dios en sus frentes? Uno, ya lo vimos en el capítulo anterior. 144,000 judíos son los que están sellados por Dios. ¿A ellos los van a herir o los van a causar dolor? No. Solamente aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y si no los matan, o sea, no puede ser en este pasaje, quizás algunos han interpretado que es un ejército humano invasor, pero un ejército humano invasor produce dolor. Un ejército humano invasor, ¿qué va a producir? Rusia, Ucrania, ¿es para producir dolor? No, ¿es para qué? Matar con sus herramientas o con sus armas. En este caso, está hablando que estos espíritus de demonios van a salir a producir dolor a los habitantes de la tierra. ¿Y por qué no los matan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, van a sufrir, pero Dios no se complace en el sufrimiento. Recuerden que esto es el juicio de Dios y cuando hay adoración en el cielo no están adorándolo porque se está vengando. Lo están adorando porque este es el justo juicio de Dios. Entonces Dios no se está deleitando en ver a los habitantes de la tierra sufrir. ¿Pero por qué entonces sufren? Para que se arrepientan. Usted se ha dado cuenta que hay personas que hasta que no están en una situación bien complicada, de alguna situación no vienen a Dios. ¿Sí se ha dado cuenta? Seguramente de pronto lo vio con su propia vida. Hasta que no estuvo en una situación muy, muy complicada, no se arrepintió y no volvió a Dios. Y yo creo que seguramente ese es el objetivo. Hemos visto a un Dios que quiere salvar. Hemos visto a un Dios que quiere salvar. Y seguramente Él no produce muerte a estas personas para que ellos se arrepientan y crean en el Dios de estos 144,000, en el Dios de la Biblia, en el Dios que está mandando todos estos juicios. Dios está mostrando eso. Pero vamos a ver la respuesta de ellos. Ahí hace la descripción y dice tormento de escorpión. Dice ahí también tienen corazas, pelo como de mujer. Y hay varias expresiones que nos dicen que ellos van a salir con mucha fuerza. Como por ejemplo dice el versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados ¿para qué? Para la guerra. O sea, esos caballos preparados para la guerra van con mucha fuerza. Usted imagínese, estos espíritus están encarcelados desde siempre
están encarcelados ahí. Y estos espíritus que están encarcelados buscando libertad, por 5 meses van a ser desatados para hacer producir dolor. ¿Cómo saldrían esos espíritus? Como caballos preparados para la guerra, van a salir con fuerza. ¿Cuánto tiempo tienen? Ellos saben. ¿Tienen cuánto tiempo? 5 meses. En 5 meses vuelven. En 5 meses vuelven al tormento, vuelven al castigo, vuelven a ser encarcelados. Entonces, ¿qué harían en 5 meses? Van a salir con todo el furor a hacer daño y a producir dolor a los habitantes de la tierra. Estaba escuchando una predicación en BBN, creo que era el lunes, cuando regresaba con el carro de mis papás. El predicador decía, Satanás no tiene sentimientos. No tiene sentimientos. Satanás no es un ser que de pronto en algún momento diga, uy, ¿qué estoy haciendo? Satanás no tiene sentimientos. La palabra sería sin escrúpulos. No tiene sentimientos. Él no le duele hacer daño y seguir produciendo daño y seguir produciendo dolor. Es Satanás. Estos seres demoníacos, que son muchos, salen a producir dolor y seguramente con el objetivo que se arrepientan, que crean en el Señor Jesucristo como su Salvador. Ese dolor va a acabar no porque estos seres demoníacos se vayan. Ese dolor va a acabar en la eternidad cuando ellos confíen en Jesucristo como su Salvador. Elías, en Jesucristo como su Salvador. Pero sigue la historia y sigue la narración. Sigue la narración. Bueno, colas como escorpiones y todas estas referencias. Y dice el versículo 11, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión o destrucción. Y seguramente esta referencia puede ser también una referencia al mismo Satanás, destructor. Destructor. Versículo 12, el primer ay pasó. He aquí vienen 2 ayes después de esto. Terrible, ¿no? Solamente ha pasado el primer ¿qué? Ay. Me hace acordar cuando uno le dice a un bebecito, ay, no metas la mano ahí, ¿por qué? Porque ay. Porque va a doler, porque cuidado. Y el segundo ahí viene, y el tercero también. ¿Y qué dice el segundo ay? Dice el versículo 13, vamos a ir del 13 al 19. El sexto ángel tocó la trompeta, oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo, al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Tercera parte de los hombres. El número de ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca, en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Tremenda la descripción, también la misma descripción parecida a lo que está dando la descripción anterior, pero estos son otros. Estos no son los espíritus que salen del abismo. Hace la referencia aquí que hay 4 ángeles, dice, hay 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Es un lugar geográfico. El río Éufrates nos lleva nuestra mente al huerto del Edén, que estaba también en esa área. En el huerto del Edén pasaba el río Éufrates por el huerto del Edén. Y esa parte de la tierra en este momento se llama Irak. Irak es esa parte de la tierra. No espero que se vaya a buscar a los 4 ángeles que están atados en Irak, ¿no? No los va a ver, no los va a ver y no los va a encontrar. ¿Por qué no los va a encontrar? Porque otra vez vemos la soberanía y el plan de Dios, ¿no? Ahí dice en el versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados ¿para cuándo?
para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de la tierra. ¿Quién preparó esos ángeles para ese día? Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. El día, mes y año está preparado por Dios para matar a la tercera parte de los habitantes de la tierra. Ve que ahora viene después de esos 5 meses en el que van a salir estos espíritus, viene ahora el juicio de Dios para matar a la tercera parte de la tierra. ¿Por qué? Porque ya les dio la oportunidad de ¿qué? De arrepentirse, y no se arrepintieron. No se arrepintieron. Siguieron adelante con la dureza de su corazón. Y entonces salen estos. Dice, yo hice un número. ¿Cuál era el número? 200 millones. ¿Cuántos son 200 millones? 200 millones son 4 veces Colombia. Todos los habitantes de Colombia son 50 millones. 4 veces Colombia hace 200 millones. Pero a comparación de los habitantes de la tierra, todavía esto sigue siendo un número poquito, aunque ya han muerto muchos. Pero 200 millones. Este es el juicio de Dios. Este es el segundo año. Y vamos a ver ahora el capítulo 9, versículo 20 y 21, para ir terminando. Y esta es la parte triste de la historia. La respuesta del ser humano ante el juicio del Cordero. ¿Qué deberían hacer los seres humanos? Arrepentirse. No tenga un corazón duro. Arrepiéntase. Ese corazón duro ahí está siendo difícil para los habitantes de la tierra en ese momento en Apocalipsis, pero tenemos que ser sinceros. Nosotros somos creyentes, somos salvos, pero muchas veces tenemos un corazón tan duro. ¿Cómo está su corazón? Recuerda que ¿qué traemos hoy para Dios? El corazón está duro. Trajo un corazón dispuesto, el corazón está duro. Tóqueselo ahí. ¿Cómo está? ¿Dispuesto? Y si está duro, es el momento de arrepentirse. Es el momento de arrepentimiento. Si su corazón está duro, es el momento de arrepentimiento. Vamos a ver el versículo 20 y 21 para terminar esta sección. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿qué dice? Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ni sus hurtos. Ay, nuestro corazón pecador. ¿Qué área de su vida usted necesita arrepentimiento? ¿Qué decisión tiene que tomar para realmente dar a Dios en esa área en la que ha luchado tantos años? La palabra arrepentimiento significa quitar de mi mente mi pensamiento y poner en mi mente el pensamiento de Dios con relación a algo. Yo pienso esto, Dios dice que está mal. Entonces ahora pienso y meto en mi mente y en mi corazón lo que Dios dice y lo hago. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es, ya no pienso como yo, sino pienso como Dios piensa en cuanto a cierta situación, en cuanto a cierta área de su vida. ¿Cuál es el área de su vida en la que usted no ha querido tomar una decisión y sabe que tiene que tomar esa decisión? Usted sabe que tiene que tomar esa decisión para ser agradable a Dios y no lo ha querido tomar. No lo ha dejado ese pecado. Lo sigue consintiendo. Ahora ya sabe lo que dice Dios, pero arrepentimiento no es saber. Arrepentimiento es obrar y tomar una decisión con eso que Dios dice. Eso es arrepentimiento. ¿Qué es la tristeza de esta situación acá? Esos hombres no se arrepintieron. Los hombres de ese momento que están siendo juzgados, dice ahí literalmente, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a quienes, a los demonios. Y eso es la dificultad de todo este pasaje. ¿Quiénes les hicieron daño por 5 meses? Los demonios.
¿Quiénes salieron como 200 millones de jinetes para matar a la tercera parte de la tierra? Los demonios que Dios está utilizando acá. A los demonios, Dios controla a los demonios. Y esos mismos demonios que hacen daño a todos, no dejaron de adorarlos, siguieron adorando a los demonios. Qué dureza del corazón del hombre. La respuesta del ser humano ante el juicio del Cordero. Nos da vuelta a la conclusión de todo este pasaje y tristemente, y aunque quizás en este momento no se han dado cuenta de su adoración a los demonios, no se arrepienten, no quieren reconocer al Dios vivo y verdadero. Entonces, este juicio tiene como propósito el arrepentimiento de los seres humanos. Los seres humanos no se arrepienten. ¿Cómo está su corazón hoy? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos.